¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video. En el capítulo de hoy, significado del nombre Orlando. Cuando vemos el nombre de Orlando entendemos que este denota una persona un tanto inmadura, con conciencia de ser quien es y que necesita de apoyo para concretar lo que se propone en su vida. Este nombre significa irresponsabilidad y aunque pueda ser un ser completamente capaz de afrontar cualquier circunstancia, él necesitará de terceros para que lo empujen a hacerlo con valor. ¿Cuál es el significado de Orlando? Orlando proviene de la palabra latina Rhodolandus, la cual tiene el significado de famosos por sus batallas y si bien tiene una connotación masculina y de triunfo en la realidad no es así. Reiteramos que este nombre es totalmente masculino y deja sin brecha alguna la posibilidad de la feminidad en la adjudicación de este, es uno de los nombres en donde su totalidad es para hombre. Cabe destacar que los significados tienen orígenes lingüísticos que denotan ciertos adjetivos que dan idea de la persona. Es importante conocer los orígenes de estos a fin de elegirlos a conciencia real. Por otro lado, la etimología de un nombre es el elemento que nos lleva directo a entender su significado y de ahí partir a las características del mismo y sus motivos al tomarlo como personal. Sin duda alguna el significado de este nombre permite ver su gran capacidad de lucha y de posibilidad de logros reales. No obstante, no desarrolla todo su potencial sin una enérgica motivación inducida. Características personales del nombre de Orlando. Considerando que la descripción de los aspectos en donde se desenvuelve un nombre puede personalizarse según sea el escenario donde se maneje, se hace imperioso su análisis detallado. Este nombre tiene muy marcadas sus características y la primera de ellas es que es de un hombre inmaduro y que no toma parte de obligaciones básicas dentro del núcleo familiar y más allá de ella. De manera análoga, los hombres con este nombre por lo general no son independientes y se mantienen con sus familias hasta una edad avanzada o por lo menos no se permiten independizarse de ellas. Igualmente, en el campo laboral este no toma iniciativa alguna para maximizar su potencial y su actitud siempre se traduce en pasividad e improvisación, lo cual converge en desapego absoluto. En el campo del amor y solo cuando adquieren cierto compromiso con su pareja, se limitan a lo básico en el hogar, dejando la carga fuerte a su contraparte, lo que trae fricciones y evidente decepción. Además, el nombre de Orlando no presta atención ante quienes demandan de buena voluntad. Cambios en su personalidad se sumerge en la conformidad aun cuando conoce su realidad actual. Asimismo, y aunque suene algo exagerado, este nombre está enquistado en sus propios vicios, lo que le hace imposible ser ejemplo ante tercero en su trabajo, entorno familiar y sus hijos. El ser permisivo consigo mismo siempre será su característica principal y lo moldea en una personalidad que se hace indeseable, pues en entornos exigentes y competitivos él nunca va a ser bienvenido. ¿Cómo se escribe Orlando en otros idiomas? Este nombre presenta un conjunto de variantes que divergen de acuerdo a ciertos idiomas. Sin embargo, podemos resaltar variantes como Roland, Rou, Rowlands, Rowland, Ro, entre otros. Destacamos que las versiones presentadas no se corresponden a idiomas específicos, son solo presentaciones del nombre en distintas variantes, dando resultado el mismo nombre disímil en su escrito. Onomástica o santoral de Orlando. En este punto se hace evidente en el calendario santoral que la fecha de celebración de San Orlando es el día 23 del mes de mayo en las iglesias católicas romano tradicional. Bien amigos, si el video fue de tu agrado, dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te deseo que tengas un excelente día. Hasta la próxima.